Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es un tesoro en vasos de barro. La Biblia nos enseña que a Dios debemos pedirle. Esto implica que a Dios le gusta bendecir a sus hijos. Pedimos cosas diversas y gracias a Dios que Él nos concede las cosas que están conforme a su voluntad. Es necesario que valoremos lo que Dios valora, que veamos como Él ve, que pidamos lo que Él quiere, que hagamos lo que Él hace. Esto implica una muy buena comunión con Dios y una conciencia real de sus bendiciones y propósitos. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Después de conocer a Cristo, uno de los deseos que surge con mucha fuerza en nuestro corazón es el de servir a Dios, conocerlo más y apasionadamente. Empezamos entonces a hacer cosas para Él. Sin embargo, en este propósito nos encontramos con obstáculos que superar, resistencia y oposición que debemos vencer, decepciones, luchas y pruebas. A veces ante todo esto, el Hijo de Dios se puede preguntar, ¿voy en el camino correcto? ¿Vale la pena hacer todo esto y perseverar? Y muchas veces podemos decir, ¿por qué? Aquí es muy importante tener en cuenta fundamentos como los que nos enseña el texto de hoy de 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 7. El apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. La expresión este tesoro, él nos está diciendo en estas palabras que se refiere en contexto al ministerio, resaltando lo valioso y precioso que es el conocimiento que viene de parte de Dios. Por tanto, debe ser conservado con sumo cuidado, recordando que es una riqueza del cielo, así como lo dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de nuestro Dios. Entonces, es una riqueza del cielo puesta en la tierra. Cuando dice tesoro, del griego es tesauros, que traduce además depósito, cofre, riqueza. Luego eres un vaso en el que Dios ha puesto riquezas celestiales, es decir, dones, talentos, capacidades. Ejemplo, aquel hombre dueño de una montaña que toda la vida trabajó en ella, realizó labores de agricultura y sobrevivió con su familia. Uno de sus hijos estudió y descubrió que bajo sus pies había una mina de oro para él. Haber descubierto ese tesoro, o para él haber descubierto ese tesoro, pues, tuvo que investigar, estudiar, profundizar. Esto quiere decir que no te conformes con solo lo que ves. Hay mucho más para ti. Dios ha puesto hermosos y grandes tesoros para nosotros. Esto también nos recuerda la gracia de Dios, pues los dones, talentos o ministerios que hay en nosotros son para la obra del Señor Jesucristo. Y los recibimos no por méritos personales. Ahora, en la expresión que dice el apóstol Pablo, vasijas de barro, esta expresión con la que el apóstol se refiere a las personas que llevan el ministerio, destacando su humanidad, debilidades, errores, fragilidad, etc., y su necesidad de depender de aquel que los llamó, pues una vasija de barro no es fuerte en sí misma. En el griego la palabra barro aquí destaca la condición del mismo, que es un barro cocido. Es aquel que ha sido procesado, moldeado por las manos del alfarero y que ha pasado por el horno. A veces podemos pensar en el proceso, que todo saldrá mal, pero el alfarero sabe lo que hace. El barro solo debe disponerse en sus manos y confiar en su bondad y buen juicio. Él nunca se equivoca. Una pregunta interesante que surge aquí es, ¿por qué no es el vaso de otro material, hierro o acero, por ejemplo? Simple, porque procura el alfarero que nunca el vaso se olvide que el tesoro es de Dios y no de los hombres, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En esta frase, Pablo destaca cuán sobrenatural son los dones de Dios. El término excelencia aquí traduce también grandeza extraordinaria, que Dios deposita en sus hijos conforme a su voluntad. Sin embargo, también Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña que esa excelencia es de Dios, para la gloria de Dios y no para los hombres. Es por eso que los siervos de Dios debemos tener en cuenta que somos vasijas de barro, hay fragilidad en nosotros, y que el alfarero y dueño es el Señor, que toda la gloria le pertenece a Él,
El ministerio delegado a un hijo, una hija de Dios, es un tesoro en un vaso de barro. Es por la gracia de Dios que hoy tenemos salvación y que tenemos el privilegio de participar de su obra. La excelencia de su poder, de la que hemos hablado, se manifiesta con mayor resplandor en aquellos que con corazón manso y humilde procuran que su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, sea glorificado, pues finalmente el poder es de Dios. Dios nos ha alcanzado con su gracia, dándonos salvación e impartiendo en nuestra vida dones para servir en su reino. Yo te invito, persevera con gozo en tu servicio al Señor Jesús, sabiendo que es por su poder que podemos hacerlo. Aunque tu entorno sea difícil y adverso, recuerda que es temporal y que Jesús venció y ahora vive en ti. Ten presente, Dios te recompensará aquí y en su reino. El apóstol Pablo enfrentó muchas dificultades, oposición, enemigos, peligros, decepciones, pero siempre Dios lo guardó y fortaleció. Adelante, Dios está contigo. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por llamarnos, por habernos escogido y ahora por depositar este tesoro glorioso, Señor, en estos vasos de barro, para que la excelencia del conocimiento sea tuyo y del poder sea tuyo y no de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque en tus manos somos instrumentos para tu gloria y para tu honra. Y queremos, amado Dios, estar conscientes de ello, que solamente somos eso, vasos de barro, somos frágiles, pero tú eres, Señor, el que hace la obra gloriosa en nosotros y a través de nosotros. Gracias, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén. Bendiciones.